palabra que nos contenga y recibimos una palabra que ni siquiera nos refleja, ¿no? Eh, la profesora nos decía también qué importante era el diálogo, ¿no? Y que el diálogo tenía que ver con escuchar al otro y accionar. Escuchar al otro no tenía que ver con contestarle, sí, sí, bueno, bueno, sino con una acción, ¿no? Te escucho y me propongo inmediatamente una acción que contemple lo que me estás proponiendo, lo que me estás diciendo, y así dialogamos. De la otra manera son soliloquios. Por otra parte, hablaba de que la importancia del lenguaje, ¿no? Decía, el único camino para interpretar la realidad es el lenguaje. Y yo me acordaba, cuando lo releía, de que una vez también en una clase seguramente de comunicación, en la Escuela de Psicología Social, un profesor nos había dicho que el lenguaje es tan importante para nosotros, la palabra es tan importante, que aunque mañana nosotros resolviéramos irnos de nuestra vida cotidiana, de los lugares donde compartimos con otros, nos interrelacionamos, dejamos nuestra actividad, nuestra casa, nuestra familia y nos vamos a la montaña solos, nos vamos a llevar la palabra, porque vamos a seguir pensando en nuestro lenguaje, en la lengua materna, en aquella, ¿no? O sea, a este nivel. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que poner en las palabras cuando las decimos y cuando las recibimos, ¿no? La profesora nos decía, cuando el otro nos está hablando y nos enojamos, es bueno que nosotros nos tomemos un tiempo, que respiremos, que pensemos antes de respirar. Pero también es bueno que podamos hacernos cargo de lo que sentimos. Es decir, no es toda la responsabilidad del otro, también es una parte de la nuestra. Ella nos decía la importancia de, en vez de decirle al otro, me hiciste enojar, decirle, me enojé. Estas cosas son sencillas, ¿no? Pero parecen muy sencillas, pero en realidad conllevan un cambio que yo creo que es muy importante. Si nosotros logramos en nosotros mismos, ¿no? No es que nos salga del día a la noche, no es fácil. Cuando permanentemente la violencia se instala desde el otro, nos ningunea, cuando no nos escucha, cuando no nos refleja. Yo pensaba, ¿qué nos pasa cuando no nos refleja? Cuando no nos refleja y cuando esto ocurre desde el poder. Porque la verdad es que esto es malo en la vida cotidiana, es malo entre los padres y los hijos, es malo entre los amigos, es malo entre los vecinos, pero es mucho más malo cuando el que tiene el poder, cuando está en el gobierno, cuando el que puede tomar la cadena, habla solo, y habla solo sin querer escuchar hablar al otro. Yo pensaba en todo, mientras releía la clase, iba pensando en el momento, no, creo que fue en uno de los últimos discursos de la señora Presidente, que nos decía, que les decía, no, a todos, porque en realidad a todos los que entendíamos el reclamo del campo, nos sentíamos identificados, a lo mejor no exactamente desde la visión del problema agrario, pero sí desde la visión de las cosas que padecemos todos los días, ¿no? Yo desde la matanza, desde el hambre, desde la inflación, desde la falta de salud, desde la falta de educación, y el agro desde la falta de posibilidad de seguir creciendo, de seguir con este cambio estructural, ¿no? Con el cambio, cada uno desde lo suyo, lo que sentía era que no había sido escuchado y que el otro lo estaba reflejando. Y yo decía, si no nos está reflejando, si no entiende lo que le estamos pidiendo, qué significa salir con una cacerola, qué significa explicarle al otro, mira, me está pasando esto, no puedo trabajar, no voy a poder sembrar el año que viene, cada uno desde su propia reivindicación. Si no somos escuchados, ¿no será, si no nos refleja, no será que no nos mira? Y yo me acordaba porque leía en la clase cuánta violencia psicológica, cuánta violencia verbal se ejerce cuando no se tiene en cuenta al otro con el que se está hablando. Y qué grave es cuando esto se hace desde el poder, cuando se hace desde la cadena nacional. Ahora, ¿cómo vamos construyendo nosotros desde este otro lugar una alternativa? ¿Cómo nosotros vamos construyendo ese puente? Porque evidentemente en un círculo de violencia solamente vamos a generar más. Solamente vamos a... Entonces,
¿Cómo hacerlo? Y yo pensaba, ¿se puede desde lo individual? Y a mí siempre lo individual me parece poco. Yo pensaba desde lo colectivo, ¿no? Sí una cosa que venga de adentro, sí algo que venga desde la reflexión, sí algo que venga desde la creatividad, pero mucho más fácil si se hace en el colectivo, en un grupo, con mis amigos, con los sectores con los que puedo compartir determinadas reivindicaciones. La, la, la Presidente, a nosotros, a los del movimiento de trabajadores desocupados, nos resonó mucho, ¿no? Hubo un momento en que les habló a las entidades agrarias y les dijo, señores, ustedes no son un partido, si no están de acuerdo con lo que yo digo, formen un partido. Y, y entonces el día que estén en el gobierno, pensaba yo, ese partido también solamente se va a escuchar a sí mismo, quiere decir que ahora habla el que ganó y se callan la boca a todos los demás. Y entonces después el otro partido cuando gane también le hace callar al anterior y así todo el mundo habla solo. Y yo pensaba, el hablar solo no está muy cerca de la enfermedad social, porque debe haber una enfermedad social. Yo no sé, a lo mejor hay de saber más de si es posible que las enfermedades individuales se colectivicen o si sirve, pero la verdad es que no se puede hablar solo. Yo pensaba que uno llegaba al gobierno para hablar con todos, con los que piensan como yo y con los que no piensan. Y pensaba, la Presidenta se está perdiendo la posibilidad de tomar de los movimientos sociales lo mejor que tienen, porque los movimientos sociales sí están acostumbrados a compartir democráticamente los espacios, a recibir gente que lucha por una reivindicación, pero que tiene una religión distinta, una ideología distinta, muchas veces partidos distintos, muchas veces no quieren pertenecer a ningún partido, no se sienten identificados, y los movimientos están acostumbrados a construirse en ese camino. Es más, durante muchísimos años, lo que hoy se llama Partido Justicialista, era un movimiento, era el movimiento peronista. Entonces, ¿cuántas cosas? Cuando nos dicen desde el discurso en cadena, que la realidad es una y que el gobierno está para defender a los pobres en contra de los ricos, y que esto es la concepción del verdadero peronismo, yo también siento ninguneado mis conceptos, mis percepciones del pasado y de la historia. Porque yo creía personalmente que el peronismo no quería la pobreza. Yo la verdad que creía que el peronismo lo que quería era que la pobreza dejara de existir y que por eso el peronismo le había dado a la mujer en su casa una máquina de coser para que nunca más tuviera que salir a mendigar el pan para sus hijos, y que por eso los chicos habían conocido por primera vez el mar como las clases pudientes lo habían hecho desde hacía mucho más tiempo, y los trabajadores podían mandar a su hijo a la universidad, y todos tenían salud, porque para eso estaban las obras sociales, y tenían una jubilación, y teníamos un montón de leyes que hacían que los trabajadores no tuvieran que ser pobres nunca. Y yo creía que ese era el peronismo, y que esa era la defensa que el peronismo hacía de la clase trabajadora, y que no estaba a favor de la pobreza, al contrario, quería que no existieran pobres. Entonces, yo decía, entonces yo y muchos otros creímos eso. Y a lo mejor muchos no fuimos peronistas y no estábamos de acuerdo en la forma de llegar a eso, pero le considerábamos y le admitíamos y le reivindicábamos